Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 24, versículo 14. San Mateo capítulo 24, el versículo 14 dice la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Damos gracias por la compañía de los ángeles. Agradecemos la presencia y la bendición del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por darnos a Cristo Jesús. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos y así, Señor, regresar con usted a la patria eterna. En esta hora le pedimos, Señor, su bendición sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan. Pedimos que bendiga también, Padre eterno, a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que hoy el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, prepárenos y capacítenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con una serie titulada ¿Por quién debemos orar en el tiempo del fin? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, el versículo 14, el Señor Jesús presenta en forma clara cómo debe ser predicado el Evangelio. San Mateo capítulo 24, versículo 14, dice el Señor Jesús: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio será predicado para testimonio. El Evangelio será predicado afiliado, aferrado a la palabra testimonio. Hemos dicho que la palabra testimonio significa presentar las evidencias a favor de Jesús. Pero un testimonio es mostrar a la gente qué conocimiento tenemos acerca de Jesús. Nosotros testimoniamos, hablamos, anunciamos de Jesús porque le conocemos y al conocerle, le amamos. Así que conocer y amar a Jesús significa que soy un cristiano y entonces mi vida se convierte en un testimonio. Hay una palabra interesante en la Biblia por la cual Cristo juzgará a todo el mundo, San Mateo capítulo 16, versículo 27, y es la palabra praxis. Lo interesante de lo que tenemos que estudiar es que hay una pregunta interesante para el tema de hoy. La pregunta es: ¿qué significa ser carnal? ¿Qué significa ser espiritual? Por eso inventamos un título y el título es el siguiente: carnales contra espirituales. ¿Cuál es el título? Carnales contra espirituales. Cuando Cristo se iba de la tierra, los discípulos le hicieron una pregunta. Mateo 24, versículo 3, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces Cristo comienza a darle las señales. Cuando termina de presentar las señales de su segunda venida, entonces presenta las famosas 5 parábolas del tiempo del fin. Y después que presenta las 5 parábolas del tiempo del fin, se encarga que cada parábola identifique a 2 grupos: a los que están por Dios y a los que no lo están. Pudiéramos pensar a los que son espirituales y a los que no lo son. Cuando usted estudia esto de los grupos en la iglesia, el apóstol Pablo se hace presente y explica de una manera interesante lo que tenemos que estudiar. En el libro de 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo menciona 3 grupos de personas que llenan la tierra. Se supone, debería ser, que en la tierra solo hubieran 2 grupos. Número 1, los naturales, y número 2, los espirituales. Lamentablemente hay un grupo nuevo, un grupo que nace y sale de los espirituales. Por eso, hoy día hay una terrible confusión religiosa en el mundo. La confusión se produce en el mundo por la aparición de un grupo que no debería existir. La Biblia le llama a los carnales. 1 Corintios capítulo 2, vamos rapidito. 1 Corintios capítulo 2, Pablo nos enlista, nos presenta los grupos que hay. En una manera sucinta, en una manera rápida, abreviada, hablaremos de estos 3 grupos porque el propósito es
es más profundo. Primera de Corintios capítulo número 2. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se llama ese hombre? Hombre natural. Y él sigue diciendo, versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cuántos grupos van? 2. El natural y el espiritual. Versículo 1, capítulo 3, 1 Corintios, dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuántos grupos hay? 3. Número 1, hombre natural. Número 2, hombre espiritual. Y número 3, ¿de dónde salen los carnales? Y Pablo dice, hermanos, ¿de dónde salieron? No deberían existir los carnales. No deberían existir, pero existen. Por tal razón necesitamos saber qué es lo que está pasando. Cuando Cristo habla en Mateo 24 y Mateo 25 y presenta esas 5 parábolas, habla claro que hay 2 grupos. Hay un grupo que está de Dios por parte de Dios y otro grupo que no lo está. Dentro de la iglesia, Cristo pone muy en claro que dentro de su pueblo, dentro de la iglesia cristiana, existen 2 grupos. ¿Usted recuerda la parábola del trigo y la cizaña? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Quién sembró el trigo? El Señor sembró el trigo. Y cuando los hombres dormían, ¿quién sembró la cizaña? El enemigo. ¿Cuántos grupos hay dentro de la iglesia? 2 grupos, uno que es trigo y otro que es cizaña. ¿Qué cosa es usted? Ay, mamá. Oiga, ¿qué le parece? Debería haber una fórmula para descubrir si uno es trigo o cizaña, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuándo se descubre cuándo es trigo o cuándo es cizaña? En la cosecha. En la cosecha. El trigo y la cizaña son completamente distintos en la cosecha. La cizaña da una bolita negra en una vainita y cuando usted se la come le da una situación que, a ver cómo digo, gastroenteritis. ¿Le parece? ¿Sonó bien? ¿Sonó bien? Eso le da. Pero en cambio el trigo, el maravilloso trigo, bendito sea el nombre de Dios. Si usted es curioso, vaya al capítulo 14 del libro de Apocalipsis y descubrirá 2 cosechas. Número 1, la cosecha del trigo. Y número 2, la cosecha de la cizaña. Hoy no es ese tema, hoy tenemos que trabajar con otra cosa. La pregunta entonces, ¿hay trigo y cizaña en la iglesia? ¿Hasta cuándo habrá trigo y cizaña? Hasta que el Señor venga, porque son los ángeles que cosecharán la cizaña y la van a quemar. ¿Qué cosa es usted, trigo o cizaña? Yo no sé. Esos son problemas suyos. Averígüese, por favor, qué es lo que usted es. Necesitamos dejar claro esto. Hablemos rápidamente, de una manera sencilla, acerca del hombre natural. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Voy rápido porque voy rápido. ¿Qué cosa es esto de hombre natural? ¿Cuál es el hombre natural? ¿Qué significa hombre natural? ¿Cómo se traduce? Si usted investiga en el idioma original, descubre que es sinónimo de animal, de sensuales, de natural. Habla del alma o de la mente. El hombre natural no le importa a Dios. El hombre natural no se interesa en Dios. El hombre natural no tiene nada que ver con Dios. Su mundo anda por otro rumbo. En mi vida he encontrado muchos hombres naturales en distintos lugares del mundo. Y muchos me han dado sus razones de ser como son y de actuar como actúan. El hombre natural, pero por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, he visto a muchos hombres naturales doblarse. Había uno muy rebelde en Nueva York. El hijo se le enfermó. Le dijeron que el muchachito, jovencito, un puberto, le dijeron a este prohombre, a este superhombre, a este super todo, que el niño no tenía ninguna esperanza, que se iba a morir. Allí se le bajaron los humos. Y entonces, él le dijo a Dios: Señor, usted sabe que yo no creo en usted, ni en el diablo, ni en nadie. Yo no creo en nada. Yo creo en mí.
Pero Dios, si es verdad que usted existe y me sana este muchacho, yo prometo dedicarle mi vida y servirle a usted. Hoy es uno de los laicos más poderosos que he conocido en mi vida. Un hombre fiel y consagrado, que ama a su esposa, ama a sus hijos. Porque Dios está por encima de todo lo que usted pueda pensar. Dios es Dios y hace lo que le da la gana. Y Él puede cambiarle la naturaleza, hacerlo nacer de nuevo. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Ese hombre es el diablo. Ese hombre es. Y el Señor escuchó su oración, le cambió la vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted descubre que es un carnal, que es una cizaña, que es un hijo del diablo, que usted es un mentiroso, si usted es lo peor de lo peor y se finge cristiano, le tengo buenas noticias. Dios tiene poder para cambiarle todo lo que haya que cambiarle. Lo he visto tantas veces. El hombre natural no le importa a Dios. El hombre natural no busca a Dios. El hombre natural no se interesa en Dios. Lo hermoso es que Dios se interesa en el hombre natural. Qué cosa linda, mamá. Yo quería conocerlo, pastor. Así, sí. Me dijeron que usted andaba por aquí, vine porque quería conocerlo. Lo he oído en la radio, he visto sus videos, pero quería conocerlo. Quería estrecharle la mano. Quería saber quién era usted, pastor. Así, sí. Oiga, pastor, usted no se imagina cómo yo he gozado con esas historias que usted cuenta. Así, sí. Y entonces, ¿le gustaría ser parte de esas historias? Me dice, no. Le digo, ¿usted le está huyendo a Dios? Sí, yo le huyo. Yo, mire, pastor, ¿pero qué le parece si oramos? Y entonces yo le digo a Dios que lo agarre y le rompa una pierna. Y entonces, no, espérese, no así. Pastor, espérese, no relaje conmigo. Yo he oído mucho sus sermones y las cosas que pasan. Mire, yo mejor me voy. Yo nada más vine de curioso. Yo le pregunto a usted, ¿dio Dios todo lo que tiene para la salvación suya? Dígame sí o dígame no. ¿Está interesado en la salvación suya? Dios sabe lo que está pasando en su iglesia. Él sabe que hay trigo y cizaña. Él sabe que hay gente carnales y personas espirituales. Él lo sabe. Pero como Judas, siempre anda buscando una nueva oportunidad. ¿Cómo hago para que tenga una oportunidad nueva? Sodoma y Gomorra llegaron al colmo. Y cuando el Señor dijo, vamos a quemarlo, el concilio dijo, Señor, fuego, lo que esa gente necesita es fuego. Pero miren, vamos, ya hicimos de todo, Señor. Pero que ya hicimos de todo, Señor, ya es lo que hay que quemarlo. Está bien, está bien. Yo voy a ir con los ángeles que van a quemar. Cosa linda, mamá. Señor, ¿qué ruta quiere que tomemos? La ruta más larga. Vamos a pasar por donde nuestro amigo Abraham. ¿Qué andaba buscando Dios? ¿Qué andaba buscando Dios? Alguien que intercediera. En lugar de criticar al malvado, al malo, al que está haciendo su obra, póngase a orar y pídele a Dios que tenga misericordia, ¿o no? ¿Tiene de misericordia o no la tiene? ¿La tiene o no la tiene? He conocido a muchos delincuentes y a mucha gente rara. Y he visto muchos milagros que no se pueden explicar. Porque Dios tiene misericordia. La palabra natural, de donde viene una palabra interesante que no la quiero mencionar porque tendría que hablar de psicología, mejor no la menciono. En griego se escribe, lo digo en español, psíquicos, que es psíquicos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, vamos rapidito. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Vamos a ver y a establecer una relación clara entre un punto y el otro. 1 Corintios 15, versículo 22, Pablo establece un contraste entre Cristo y Adán. Los hombres naturales están en Adán, no están en Cristo. Toda la teología del apóstol Pablo se centra en la frase en Cristo. Cuando usted está en Cristo, alcanzó salvación y vida eterna. Cuando usted está en Adán, está completamente perdido. Dos grupos, en Adán o en Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22?
porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dos grupos, o estamos en Adán o estamos en Cristo. Los hombres naturales están en Adán, están separados de Dios. Cuando Dios llegó al jardín del Edén, después que Adán y Eva pecaron, Dios llamó: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán respondió: oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Aquel caballero que conocí en una iglesia llamada Betel, en algún lugar de la tierra, no voy a decir dónde, un día dijo: quiero hablar con el pastor. Había venido a la campaña, pero siempre se escondía. Ese día se atrevió. Cuando entró a la habitación, me miró con una mirada rara, extraña, y me preguntó: ¿usted tiene tiempo para mí? Y le dije: no todo el que quisiera, pero sí tengo tiempo para escucharle. Pastor, ¿y usted cree todo lo que dice, pastor? ¿Usted cree que es verdad que Cristo perdona? ¿Usted cree que es verdad que la sangre de Cristo limpia todos los pecados? ¿Usted cree sinceramente lo que usted está diciendo? Que yo tengo 3 días viniendo y viene hoy que es el 4. Y hay cosa extraña, estoy creyendo lo que usted dice y tengo miedo de creerlo, porque yo estoy convencido que yo soy un hijo del diablo, que ya yo he hecho tantas cosas malas que no. Yo quiero que usted me asegure eso. Y yo no soy nadie, amigo, para asegurarle nada, pero puedo decirle que haga lo que yo hice. Créale a Dios y confíe en su palabra. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y se estremeció. Le voy a contar algunas cosas. Yo fui oficial en el país tal, en la guerra tal, y usted no tiene idea de todo lo que yo hice. Salí huyendo de mi país porque yo sabía que si me quedaba después que terminó la guerra me iban a matar. Ahora vivo aquí, trabajo aquí y estoy en este país, pero no, hay noches que no puedo dormir recordando y trayendo a la memoria todas las cosas bárbaras que hice. Un hombre natural. Bendito sea Dios. Él le creyó a Dios. Él creyó en la palabra de Dios. Él le creyó a Cristo Jesús. No estamos hablando de sentimientos ni emociones. Estamos hablando de principios. Cuando Dios dice te perdono, Dios dijo ¿qué cosa? Te perdono. Ahora está en que usted le crea a Dios. Hermoso que después de otro viaje me encontré al hermano, cosa linda, en la puerta como un diácono, muy bien vestido, muy dueño de sí mismo, muy alegre, muy contento, y me mira a la cara y me dice: ¿usted se acuerda de mí? Me la acerco y le digo: el criminal. Y empezó a reírse. Cosa linda, papá, cosa linda. Un hombre natural que Cristo lo convierte en un hombre espiritual. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es capaz de hacer milagros. El problema está que hay mucha gente carnal en la iglesia que no le cree a Dios. Son religiosos, pero ya no son cristianos. Son un problema. A veces le oro a Dios: Señor, recoja todos los carnales que están haciendo tropiezos y vaya matándolo uno por uno. Y que un momentito, ahora, ¡pa! A mí es que mira que se arrepintió, ¡pa! Y usted lo va tumbando. El Señor lo que hace es que se ríe. Qué curioso este muchacho. La vida cristiana es una experiencia. No es asunto de sentimientos y emociones. Mire usted cómo le llama a Pablo los hombres naturales. Ay, mamá. Capítulo 15, versículo 45. Dice Pablo: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino versículo 46, lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Así deberían ser las cosas. 2 grupos nada más: el hombre natural y el hombre espiritual. No es necesario un tercer grupo, pero lamentablemente existe un tercer grupo. El hombre natural está gobernado por lo natural.
La naturaleza sensual con su sujeción al apetito y la pasión. El hombre natural, perdónenme los animales, tiene una vida parecida a la vida de los seres que no son racionales. Así suena menos duro. Número 1, hombre natural. Número 2, Pablo habla del hombre espiritual. Aquí me gustaría quedarme todo el resto del día, todo el resto del tiempo, pero ese no es el punto hoy. Este hombre espiritual, 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, leamos 1 Corintios 2, 15, vamos rapidito. Hombre espiritual, qué lindo sería si todos fuéramos hombre espiritual. Dice 1 Corintios 2, 15, en cambio, ¿qué cosa? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado ¿por cuánto? No es juzgado por nadie. ¿Qué significa neumáticos? Este es un adjetivo derivado de neuma, la palabra espíritu, espiritual. Se refiere a la esfera espiritual, es decir, a la esfera invisible en que el Espíritu Santo imparte la fe, revela a Cristo. El hombre espiritual vive en comunión con Dios a través del Espíritu Santo. El hombre espiritual es un templo para la morada del Espíritu Santo. El hombre espiritual ha nacido de nuevo. El hombre espiritual está conectado con el cielo. El hombre espiritual vive en la tierra, pero es ciudadano del reino celestial. El hombre espiritual está en la tierra cumpliendo una misión. Este no es su mundo, este no es su patria está en el reino celestial. El hombre espiritual es nada más y nada menos que, como los ángeles, un embajador o embajadora de Dios cumpliendo una santa misión en la tierra. Está involucrado en la misión de Dios. El plan de la salvación es un proyecto de Dios, es una misión de Dios, es un asunto de Dios. Y el hombre espiritual entonces trabaja en compañía con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los santos ángeles y aquellos fieles que tienen amor y temor de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y es interesante estudiar en la Biblia la acepción que el hombre espiritual es perteneciente al Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos capítulo 1, versículo 11. Mire usted qué cosa linda. Romanos 1, 11. Porque deseo veros, dice Pablo, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis, como dice ahora, confirmados. Y te sigue leyendo Efesios capítulo 1, versículo 3, donde aparece esta palabra hermosa y maravillosa. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cuál es el método que estamos usando? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa esto? Bíblico, solo la Biblia. El gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Triste y lamentablemente, en la iglesia cristiana han entrado muchos métodos distintos, y si usted es serio y cuidadoso se dará cuenta que a través de la historia hay tantos métodos que se han involucrado con el cristianismo que han retorcido la cosa de manera tal que han antepuesto el pensamiento humano a la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Por qué hay tantas religiones y hay una sola Biblia? ¿Por qué hay tantas religiones y hay un solo Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? El hombre espiritual. Efesios 1:3 dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Todo lo relativo o perteneciente al Espíritu Santo. Aquí hay tantos pasajes hermosos, Colosenses 1:9, que nos podríamos quedar en esta parte, pero no. Quiero avanzar, quiero algo que viene más adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice el verso 9? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si hay algo profundo en la tierra se llama el cristianismo. Si hay algo glorioso y maravilloso en la tierra se llama cristianismo.
No hay nada más profundo, no hay un conocimiento más acabado, no hay un conocimiento más exaltado que el conocimiento de la vida y la obra de Cristo Jesús. El conocimiento de la persona del Espíritu Santo. El conocimiento de la obra de Dios que ha dado todo y renunció a todo para dar salvación y vida eterna al ser humano. Y entonces poner en claro ante todo el universo el carácter maravilloso de nuestro Padre Celestial. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El hombre espiritual. El hombre espiritual nos habla de una persona que está siendo y que ha sido y que es llena del Espíritu Santo. El hombre espiritual es aquel que ha tenido una experiencia real con Dios. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, descubre cómo el Señor Jesús en el capítulo 24, versículo 49 del libro de San Lucas, habla de la promesa del Padre. Cuando lee el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Cristo dice, recibiréis poder. En el capítulo 2, versículo 4, se ve la manifestación y la unción del Espíritu Santo. Los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Y entonces usted encuentra una y otra vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo se derrama el Espíritu Santo, cómo viene el Espíritu Santo, cómo llena el Espíritu Santo la vida de los cristianos. El hombre espiritual está lleno del Espíritu de Dios. El hombre espiritual ha nacido de nuevo. El hombre espiritual es un mensajero o una mensajera, un instrumento de Dios en la tierra. El hombre espiritual camina por la tierra, pero tiene su ciudadanía y su casa, toda su morada en la patria celestial. El hombre espiritual sabe que camina aquí cumpliendo una misión. Por eso no teme a nada. Las crisis la carga Dios, las crisis las lleva Dios. Y cuando se encuentra con un problema, se sonríe y le dice, Señor, aquí tiene un problema. Y Dios viene y resuelve el problema. El hombre espiritual no pertenece a este mundo, pertenece a la patria celestial, es ciudadano del reino de los cielos. Efesios capítulo 2, versículo 19. Es miembro de la familia de Dios. Señor, sí, mi hijo. ¿Se dio cuenta, Señor? Sí, mi hijo. Y entonces, ya estoy preparando eso. Tranquilo, vamos adelante. Cosa linda. ¿Es real Dios? ¿Es real Dios? ¿Es real Dios? Señor, sí, hay que comprar los pasajes. Vamos a comprarlo. Nena, no hay dinero. Muy bien. Nena, ya los pasajes están comprados. Yo les digo, he hablado con personas que han estado en más de 5 guerras. Recuerdo un caballero. Estamos en una iglesia pequeña y cada vez que le contaban que el pastor tal iba a predicar, él venía. 5 guerras, de esas guerras raras de por allá. Y un día parece que le picó un mosquito, no sé. Y hablando con él, enfrente de Andresito, empezó a decir algunas cosas. Queridos, queridas, no es lo mismo, ni es igual hablar acerca de que venir de estar en ese lugar. Y él me decía, y le decía a Andresito, ustedes no se imaginan en las noches, hay muchas noches que no puedo dormir, viendo la cara de toda la gente que yo maté, todos esos muertos, toda esa gente que maté, en la manera como los maté. Cuando vengo aquí, digo la palabra de Dios. Cuando usted me habla cómo es Dios, eso me da aliento, me da paz. Pero me da miedo, me da terror. Cuando pienso en bautizarme, me da miedo y me da terror. Porque es que yo sé lo que yo viví. Cuando usted viene de la guerra, la gente no le va a entender todo lo que usted diga. Pasé más de 20 años yendo a predicar el evangelio por el mundo entero. Y si esa es una guerra, le puedo decir que es una tremenda guerra. Porque usted está peleando con un enemigo que usted no puede ver. Y usted ve cómo el Espíritu de Dios le arrebata al enemigo, la gente que son de él. Y usted puede ver la lucha y el pleito. Y gente que cuando vinieron le miraban con odio en los ojos, terminan mirándole con una lágrima y llorando y pidiendo que por favor. Y usted ve cómo el Espíritu le cambia la vida, le cambia el corazón. El hombre espiritual.
El mundo necesita más gente espiritual, hermanos. Dejémonos de tantas historias y consagrémonos a Dios. Hay tantos pasajes. Algún día bregaremos con un seminario para bregar con esta parte del hombre espiritual en referencia a uno que está lleno y gobernado por el Espíritu de Dios. Hay un libro que imprimimos y que hemos estado regalando. Se llama El Espíritu Santo, 137 preguntas contestadas. No estoy promoviendo ningún libro, no estoy vendiendo nada. Estoy diciéndole que si usted puede, consígase ese libro en algún lugar. Y si no lo consigue, pues hable con el pastor, a ver si el pastor le consigue una copia. O si no, mire, hablen con Jerry, ese que está ahí, vamos a comprometerlo, que él se encargará de resolver el problema del libro. Si usted no conoce al Espíritu de Dios, usted está cojo. Bien, vamos a ponerle un poco de turbo a esto para correr un poco. Aquí llegamos entonces. Esta parte a usted no le va a gustar porque es molestosa. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Pablo le dice a los corintios que él no puede hablarle como personas espirituales sino como personas carnales. ¿Qué fue lo que pasó? 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Vamos a calentar esto. Dice el versículo 1. De manera que yo, hermanos, ¿cómo dice Pablo? De manera que yo, hermanos, le está hablando a los hermanos de la iglesia. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Una característica interesante de los carnales es que no crecen en el conocimiento de la palabra de Dios. Se estancan, se enquistan, se acomodan. No crecen en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay un libro que se llama Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, que dice que el sellamiento consiste en un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. En ese momento, Apocalipsis capítulo 7, se está llevando un proceso de sellamiento. Dios está sellando a sus hijos. Dios está sellando con el Espíritu Santo a sus hijos. Un perfil triste de los carnales es que no están creciendo en el conocimiento de la palabra. Son descuidados o indiferentes al conocimiento de la palabra de Dios. Son indiferentes al conocimiento de la persona de Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Bueno, el jefe mío me dice, cuando eso pase, tú te paras, suelta el micrófono, agarra el agua y te toma un trago. El jefe, eso es lo que me dice el jefe, yo tengo que hacer lo que diga el jefe. Y lo que sea, yo después edito esa parte, la corto y la arreglamos. Bueno, para mí va a tener que arreglar esto ahora. No se crea que es fácil estar predicando con un tipo ahí que te está mirando y que te está velando. Y está tomando todo en cuenta, ¿no? Los jefes son jefes, nada más te miran así como, y ahora me va a dañar el video, cosa linda. La palabra carnal en griego, sarkikos. ¿Cuál es la palabra? Sarkikos. Se refiere al comportamiento típico de la naturaleza humana, pero con un enfoque especial en aquellos deseos físicos que son más bajos. Significa gobernado por la naturaleza humana, no por el Espíritu de Dios. Ay, mamá. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, ahora versículo 3 y versículo 4. Perfiles, ¿cómo dice el versículo 3? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Los perfiles y las características de los carnales en la iglesia, número 1, son personas que fueron espirituales, pero se han ido dejando llevar, dejando llevar. El Espíritu les habla, el Espíritu gime, el Espíritu ruega, el Espíritu les dice, pero se están acostumbrando a un estilo de vida, a una cosmovisión, a una cultura de pensamiento, a una idiosincrasia, a una manera de ser que Dios no aprueba. Pero ellos se sienten más cómodos porque ni son
Ni están fuera ni están dentro. Eso es una trampa, eso es un engaño. ¿Dónde estaba perdida la moneda? En la casa. ¿Pero cómo estaba la moneda? Perdida. Qué triste cuando Cristo venga y la monedita perdida no se dejó encontrar. Y cuando el Señor Jesús venga y usted venga, Señor, ya llegó. Mire, usted se me pone de este lado. Pero Señor, de este lado. Le dije que de este lado. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos muchos milagros, dimos mucho estudio bíblico, a usted yo no le conozco. Apartado de mí, hacedor de maldad. ¿Usted sabe lo terrible que va a ser ese momento? ¿Va a ser terrible o no va a ser terrible ese momento? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2, 11. Vamos rapidito. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, 11? La Biblia es hermosa, la Biblia es maravillosa, no le tenga miedo. Llene su cabeza con la Biblia y el Espíritu Santo le transformará a la semejanza de Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice el verso 11? Amados, ¿qué dice? Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos, como dice, carnales que batallan contra el alma. ¿A quién le está hablando Pedro? A los miembros de la iglesia, amados, hermanos queridos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Aquí aparece esta palabra, 2 Corintios 4:2. La Biblia es hermosa, ella se explica a sí misma. Por eso me gusta ese método bíblico gramático descriptivo. Usted no tiene que inventar nada. 2 Corintios 4, versículo 2, ¿cómo dice? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que significa, eso es lo que quiere decir. No, pero qué. Mire, usted tiene su derecho. Tiene derecho a aceptar lo que dice Dios en su palabra o a rechazarlo. Ajá, ¿y cuáles son las consecuencias? Que si usted rechaza la palabra de Dios y rechaza lo que Dios hizo en su favor, si rechaza lo que Dios ha puesto para su salvación, entonces a usted solo le va a pasar una cosa. ¿Y qué me va a pasar? Se lo va a llevar el diablo. Así se lo dije de frente. No, pero que espere, que usted no fue tan duro. Así que dice la Biblia. O conmigo o contra mí. Usted es muy violento. Digo, amigo mío, ¿usted cree que fue fácil que Cristo muriera en la cruz? Y bajó la cabeza. Después la levantó y me miró con los ojos llorosos. A mí no me gusta que me convenzan. Digo, Y entonces, no me estoy sintiendo bien. Pero me alegra que se sienta mal. Ahora le voy a decir para que se sienta peor. Cristo murió en la cruz del Calvario para darle salvación y vida eterna. Dios le dio en Cristo todo lo que tenía. El Señor quedó en bancarrota por amor a usted. Dios le ama tanto que le dio todo. Mire usted el colmo de Dios, le dije. Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 10. Cuando usted era débil e impío, Cristo murió por usted. Cuando era pecador, Cristo murió por usted. Y cuando era enemigo, Cristo murió por usted. ¿Lo ama Dios o no lo ama Dios? Y no me dijo, con usted no se puede discutir. Yo no estoy discutiendo, estoy diciendo que Dios le ama y quiere salvarle la vida. Usted se está huyendo. Y era un hombre carnal, pero siempre hacía lo que le daba la gana. Encontramos algunas personas en la iglesia que son carnal y quieren hacer ¿qué cosa? Lo que le da la gana, compadre. Ay, mamá. Yo le contaré chismes de lo que he tenido que vivir con gente que hacen lo que le da la gana. Usted es el evangelista para servirle. Mire, aquí hacemos la cosa así. Oye, me acuerdo de este chisme, si se lo voy a contar. Estaba en una iglesia, en un lugar, un país por allá. Y dice ay mi madre, el director misionero, compadre. Dice, esta campaña la vamos a hacer así, vamos a hacer así. Lamentablemente, nunca he sido muy partidario. A ver cómo digo esto. No me gusta quitarle dinero a la gente. Creo que lo dije claro, ¿verdad?
¿Lo dije claro o no lo dije claro? Y entonces él tenía un proyecto de que cuando la campaña terminara, ¿me entiende? ¿Me entiende? Vamos a quedar con tanto porque la campaña produce tanto y vamos a hacer tanto y todo. Y hermano, perdóneme, pero lo primero es que no vamos a quitar un centavo a nadie. ¿Cómo? Ajá. Y lo segundo es que vamos a resolver todo lo que haya que resolver. ¿Pero cómo? Ajá. A mí no me tienen que pagar nada, yo no cobro nada, no me tienen que pagar pasaje, ya yo pagué mi pasaje, no me tienen que pagar ninguna cosa. Y si no tienen para el asunto del hotel, pues yo pago el hotel. Y si es una casa familia, me importa, yo voy a la casa familia. Y dice él, ¿y qué evangelista es usted? Digo, este feo, este que usted ve aquí, este tonto, ese es el evangelista, ese soy yo. Pero yo no lo puedo creer, pues lo va a tener que creer. Bueno, pues así yo no estoy dispuesto a trabajar, pues váyase. Oiga, ay. Y el tipo se fue. Alabado sea el Señor. Oye, cada noche esa iglesia estaba llena de gente, bautizamos gente sin compasión. Y al final le dije al tesorero, cuénteme, y entonces, y empezó a reírse. Pastor, tenemos más del doble de lo que pensábamos invertir. Digo, ¿entonces funcionó? Funcionó. Dios no tiene ninguna crisis. La crisis lo tienen los hombres por no creer en Dios. Dios no tiene crisis de ninguna manera. ¿Tiene crisis Dios? No. Y usted no puede decir a mí que no, porque yo me pasé más de 20 años bregando en esa cosa. Gracias a Dios que yo soy un viejito jubilado, ¿eh? Ahora lo que brego es con plátano, con yuca, auyama, siembra en el monte, en el campo. Me encanta, me fascina ver lo fieles que son las plantas. Todas las plantas que yo veo en el campo no se mueven de donde usted las puso. ¿Eso es una cosa irónica o no? Cosa linda. Oiga, sembramos, bueno, usted no se imagina todas las cosas que hemos sembrado y me encanta. La primera vez que yo vi una mata de plátano embarazada, me desgrané, me puse a llorar. Porque esa la sembramos nosotros. De esos plátanos que el tronco es rojo. Ay, mamacita linda. Esa tipa creció muchísimo y me dice el muchacho, le tengo una sorpresa. Digo, ¿cuál es? Venga a ver, mire, esta es la primera mata de plátano que tenemos de esta siembra que ya tiene una manzana. Oiga, cuando dijo una manzana, yo dije, este está loco, ¿cómo que va a tener una mata de plátano en una manzana? Y es una mexicana que es la primera cosa que echan. Y cuando yo voy y veo eso, hoy me estremecí, se me salieron las lágrimas. Y voy, abrazo a mi mate, le digo, mi negra linda, caramba, tú no sabes. Y me dice él, ese racimo se lo come usted. Digo, desde que aparezca tú me avisas. Y me lo comí. Bueno, yo me lo comí cuando los mangos maduraron. Cuando estaban verdes se lo comió otra dama que vive en mi casa, que duerme conmigo. Y que la voy a mirar de una manera disimulada. La que tiene la blusita verde, esa se comió los plátanos verdes. Le voy a decir algo, déjame una tontería. Si usted no conoce a Dios, si usted no camina con Él, si no se relaciona con Él, usted tiene una vida pobre. Porque usted nació ayer y se muere mañana, entonces ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? He conocido gente muy rica, riquísima, súper rica, recontra rica. Y son unos infelices, los pobrecitos. Lo único que tienen es mucho dinero. Pero mucho dinero. Estamos hablando de billones de euros. No de cientos no. Es dinero, pero en cantidad. Y nada más me dicen, pero ¿cómo que usted puede ser tan feliz? Digo, porque tengo el dueño del dinero, el dueño de la plata, que se llama el Dios Todopoderoso. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Hay que despertar los carnales para que su testimonio inspire a otros. 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4. En un momento comenzaremos con el tema de hoy. Para cuando se ponga más bueno, usted se quede con deseo de quedarse aquí. Pero yo creo que me tengo que ir a mi casa. 2 Corintios 10:4. ¿Qué dice el versículo 4? 2 Corintios 10:4. ¿Cómo dice? Porque las armas de nuestra milicia, ¿cómo dice? No son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice ahora? Para destrucción de fortalezas. Muy bien. ¿Verdad que se puede identificar lo que son naturales? ¿Lo que no le interesa a Dios? Sí. ¿Verdad que usted puede identificar lo que son espirituales? ¿Están llenos los espirituales del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Aman la iglesia? ¿Se sacrifican por la iglesia? ¿Están empeñados en la misión? Sí. Y los carnales, que tratamos con toda cortesía, no han nacido de nuevo. Los carnales, lamentablemente,
no se interesaron en un crecimiento espiritual. ¿Y qué pasó con ellos? Isaías capítulo 29, versículo 13. Se aprendieron la doctrina, se saben los seminarios, conocen los conceptos, pero no conocen a Dios. Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Isaías 29, 13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Qué dice ahora? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Le pregunto, ¿se ven estas cosas o no se ven estas cosas en las iglesias? ¿Se ven o no se ven? Un conocimiento teórico de Dios. No puedo dejar de leer esta cita de Jeremías 9, 23 y 24. Dice Jeremías 9, 23 y 24: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿Qué dice ahora? Alábese en eso el que se hubiere de alabar. ¿Qué dice Dios? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tuve que ir a lugares, y he tenido que ir a lugares difíciles, que le llaman imposibles, y presentando sencillamente la palabra de Dios, y hablando sencillamente de la palabra de Dios, levantando a Cristo Jesús, levantando al Padre Celestial, levantando al Espíritu Santo, pude ver cómo personas muy preparadas, capacitadas, con una educación que usted no se puede imaginar, cómo con lágrimas en los ojos aceptaban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cómo el poder de la palabra en las manos del Espíritu Santo rompía sus corazones, cómo les iluminaba la mente, y cómo decían: ahora entiendo. Oh, pero entonces, bendito sea el nombre de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes y está esperando por ti para hacerla. El Señor Jesús habló claramente en San Juan capítulo 3, versículos 5 y versículo 6. Le dijo a Nicodemo, maestro, le dijo a Nicodemo, un maestro de la ley, le dijo a Nicodemo, un judío, miembro del Sanedrín, le dijo a Nicodemo, un tipo con todos los títulos, le dijo a Nicodemo lo siguiente, San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, versículo 5, versículo 6, Cristo le dice a Nicodemo, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La pregunta entonces, aquí la cosa se pone bien: ¿cuál es el origen suyo? ¿Usted tiene un origen en la carne o usted tiene un origen en el Espíritu? Si usted es una persona carnal, entonces usted dice ser cristiano, pero ha dejado de ser espiritual. Ahora pertenece a un grupo de los carnales. El grupo de los carnales, por amor, el Señor supo diferir su venida. Ponga cuidado. Cuando usted lee las 5 parábolas del tiempo del fin, ladrón en la noche, la parábola del siervo bueno y el siervo malo, las 10 vírgenes, parábola de los talentos, ovejas y cabritos, usted encuentra una frase misteriosa que Jesús usa: y tardándose el esposo y yéndose lejos, Cristo habla de una tardanza. ¿Por qué la tardanza? Ponga cuidado, por favor. Si usted lee la Biblia, decía en el tema anterior, y se pone a mirar la cronología bíblica, descubre que cada 2000 años algo grande pasa. Desde Adán hasta Noé, 2000 años, el diluvio. Desde Noé hasta Juan el Bautista, 2000 años, viene Cristo Jesús a la tierra. Pero desde Cristo hasta el día de hoy, ya pasaron 2000 años. ¿Qué ha pasado, Señor? La tardanza. ¿Por qué la tardanza? Por amor a ti, por amor a mí. Recuerde, cuando Noé entró en el arca con su familia, ¿cuántos días pasó Noé en el arca con su familia y no pasó nada? 7 días. Estamos en el tiempo de la tardanza, de la misericordia y la gracia de Dios. Aprovechemos ahora,
Arreglemos nuestra vida con Dios. Seamos, por favor, seamos más cuidadosos. Pensemos en nuestros hijos y nuestras hijas, en nuestra familia. Alineémonos con Dios, afinémonos con Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué cosa dice? Vida eterna, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Las cosas viejas, y aquí todas son hechas, no nos engañemos. ¿Cuál es tu origen? Hay dos posibles orígenes para un ser humano, ponga cuidado. O usted tiene su origen en Dios, o usted tiene su origen en el mundo. ¿Cómo es posible si salimos del mundo y ahora estamos en la casa de Dios, ahora somos de la familia de Dios? ¿Cómo es posible que nos convirtamos en carnales y volvemos otra vez a las cosas del mundo? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Cuando una persona ha nacido de nuevo, tiene una nueva cosmovisión de la vida, nuevas metas, nuevos propósitos, nuevos objetivos en la vida. Ahora, el destino final de su vida es la patria celestial. Ahora es miembro de la patria celestial de la familia de Dios. Ahora tiene todos los derechos de entrada en la patria de Dios. Ahora es un ciudadano en tránsito por este mundo. Está de paso. No está haciendo planes de quedarse aquí, no, está aquí cumpliendo una misión para irse allá. Y me dice el caballero, ya compramos todos los pases para el paseo que le vamos a dar cuando termine la campaña. Tenemos pases para tal sitio, para tal sitio, para tal sitio, para tal sitio, para tal sitio. Y me dio risa con la cara que puso cuando le dije, discúlpeme, pero en este viaje no ando haciendo turismo, ando predicando la palabra. Pero pastor, mire, pero que... Y no fui. No ando de turismo. En este viaje estoy trabajando, viendo la misión de Dios, predicando el Evangelio. Y así pasó en este país, en aquel país, en el otro país. Perdone, este viaje no lo estoy haciendo de turismo. Y una persona se atrevió a preguntarme, ¿cuándo te va a hacer su viaje de turismo? Digo, algún día, pero no es ahora. ¿Cuántos años vamos a estar en el cielo haciendo juicio? 1000 años. Y después del milenio, ¿dónde viene la Santa Ciudad? Entonces me toca hacer turismo, compadre. Después que todo este relajo pase, porque donde quiera que usted va haciendo turismo, usted se encuentra lo mismo. Casa vieja, casa nueva. Gente enferma, gente sana. Gente vieja, gente joven. Qué monería. ¿Qué es lo que? Ya he visto tanto lo mismo. ¿Por qué voy a perder mi tiempo? Mejor me aguanto un poquitín y cuando el Señor venga y nos vayamos al cielo, pasemos el milenio bregando con el juicio y después que nos quedemos aquí, el Señor, que acuérdense que yo le dije que quería una nubecita esa que usted tiene, no sé cuánta turbina tiene, pero Señor, yo quiero dar la vuelta al universo entero. Eso está difícil, Andrés, no importa, yo me voy. Y si quiere le predico a la gente el plan de salvación y la salvación en Cristo Jesús en el universo entero, pero me voy a viajar. ¿No han leído en primeros escritos cómo la sierva andaba por ahí por uno de esos mundos y vio a este muchacho allá? ¿Lo han visto o no lo han visto? Y dice y quedóse por aquí. Ando paseando cosas lindas, mamá paseó, anda paseando nosotros también. Le hago una pregunta, ¿lo que la Biblia dice es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Nuevo origen en Dios. Juan 8:47. Nada más le voy a poner un poquito de miel en la boca. Y esto ya será trabajo para otro momento. Ya hablamos del hombre natural, hablamos del hombre espiritual, hablamos del hombre carnal. Y ahora estamos mirando el origen de cada persona. ¿Cuál es su origen? ¿Dónde se originó? O su origen está en Dios o su origen está en el mundo. Si su origen está en el mundo, usted es solamente un muerto que camina. Ahora, si su origen está en Dios, usted es un vivo con esperanza de ir a la patria celestial. Juan 8:47. ¿Qué dice el versículo 47? El que es de Dios, ¿qué dice? Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros,
porque no sois de Dios. ¿Quién está hablando? Cristo Jesús. ¿A quiénes les está hablando? Los escribas y los fariseos. ¿Quién es Cristo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y Cristo le dice, ustedes no son de Dios. Ahí, mamá. El origen, ¿cuál es el origen suyo? ¿En quién se originó usted? Porque si se originó en Dios, entonces usted es un hijo de Dios. San Juan 1.13. ¿Qué dice Juan 1.13? San Juan capítulo 1, versículo 13. Dice el verso 13, San Juan capítulo 1. ¿Cómo dice el verso 13? Los cuales, me gusta el 12, desde el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, que dice, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Mi pregunta para usted, siguiendo lo que Cristo dice, el pensamiento de Cristo, pregunto a usted, ¿le gustaría ser hijo de Dios o hija de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? Usted me puede decir, ya lo soy, y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Yo quiero que se pongan en pie todos los que son hijos o hijas de Dios, o aquellos que quisieran ser hijos o hijas de Dios. Póngase en pie conmigo. La Biblia es hermosa. Primero de Juan capítulo 4, versículo 4 al 6. Primero de Juan 4, 4 al 6. La Biblia tiene mensaje de esperanza para sus hijos, y todos los carnales tienen este mensaje de esperanza. Abra sus ojos. Primero de Juan capítulo 4, versículo 4 al 6. Mire lo que dice el versículo 4, ¿cómo dice? Primero de Juan 4, 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La pregunta, ¿somos o no somos de Dios? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quiénes no están bajo el maligno? Los que son hijos o hijas de Dios. Algunos tienen su origen en el mundo y entonces experimentan todas las cosas que anticipan la muerte. Es triste y doloroso y lamentable ver personas que se llaman cristianas con todos esos síntomas de la muerte. ¿Cuáles son esos síntomas de la muerte? Los carnales lamentablemente dan un testimonio de un origen que no es en Dios, un origen en el mundo. Hablan del mundo, piensan en el mundo, practican el mundo, copian el mundo. Se convierten en personas con una mentalidad mundana. El sentido de la vida depende del origen. El hombre del mundo experimenta todos los antecedentes de la muerte. ¿Cuáles son? Número 1, tinieblas intelectuales y espirituales. Número 2, desequilibrios emocionales, creadores de angustias y aflicciones. Número 3, desadaptaciones y conflictos sociales, productores de sufrimientos. Número 4, un estilo de conocimiento y de sabiduría que se mueve en un círculo vicioso. Se origina en el mundo y solo el mundo lo escucha. Es víctima del espejo social. Necesitamos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, mirar al Señor, mirar a Jesús y creer en su palabra. Y entonces, aunque seamos carnales, el Señor nos cambia, nos transforma y nos convierte en personas espirituales. El Espíritu es capaz de transformarnos a su santa imagen y semejanza. He visto tantos milagros en mi vida que ahora se me hace difícil el no creer que Dios es capaz de hacer el cambio, porque Dios es capaz de hacer lo que nadie se imagina. Conocí a un caballero en una ciudad, y la primera vez que hablamos, él tenía espíritu de pelear, quería discutir.
Vino y me hizo un planteamiento tratando de escuchar qué diría. Y le respondí con una pregunta. Él no quería oírme a mí, él quería que yo lo oyera a él. Así que le dije, dígame una cosa, hermano. ¿Cómo te entiende eso? ¿Cómo te lo interpreta? Cosa linda, mamacita linda. Se le alegró la vida. Y después que había hablado 1 hora y media, yo tranquilo escuchándolo, me dice, ¿usted no va a decir nada? Digo, a mí me tocará después. Y siguió, me remangó media hora más, 2 horas y tanto, hablando. Y escribí acerca de esto, escribí acerca de aquello. Pastor, mire, tengo esto y tengo aquello. Y después que terminó de hablar, después que se desahogó, me dice, pero ahora le toca a usted. Habían pasado 3 horas. Le digo, bueno, si a mí me toca ahora, entonces venga, cierra los ojos, vamos a orar. Y oré. Cuando terminó la oración, entonces el hermano me arremangó media hora más, contándome su testimonio de cómo le había orado a Dios que él escuchara, que él quería decirme todas sus ideas, todo lo que tenía en mente. No era una persona mala, una persona con mucho conflicto en su mente. No juzgue a la gente, hermano querido, hermana querida. No señale a nadie, no le condene. Si usted descubre un carnal, ore a Dios por esa persona. No le critique. No, que mira, que nada más le gustan las cosas del mundo, que parece un mundano. Tranquilo. No se ha vencido de lo malo, antes vence con el bien el mal. Ore por esa persona. Ámele y busque formas y maneras de ver cómo usted le atrae a Cristo Jesús. Es amándonos como vamos a llegar al cielo. El que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y mi pregunta para orar es la siguiente, hermano, hermana, amigo, amiga. Mi pregunta, ¿acepta usted darle al Señor todo derecho legal espiritual para que venga el Espíritu Santo a su vida y le cambie y le transforme? ¿Acepta usted, si descubre que es un carnal? Esto me acuerda a los mexicanos que le llaman mi carnal a la gente que conocen, pero esto ya es otra cosa. Si usted descubre que usted está en el grupo de los carnales, de los que una vez fueron espirituales, de los que una vez caminaron con el Señor, pero se retiraron y se separaron de Él, si usted descubre eso alguna vez en su vida, por favor, vaya donde el Señor, sinceramente. Ábrale su corazón, que Él hará como el hijo pródigo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo regresó a la casa, ¿qué hizo el padre? Número 1, corrió. Número 2, lo abrazó. Número 3, lo besó. Número 4, lo trajo a la casa. ¿Cuál era el perfume que tenía el hijo pródigo? Bueno, si fuera italiano se llamaría Cerditi. Un nombre bonito, había estado cuidando cerdo. Lo mandó a bañar, lo mandó a lavar, lo mandó a vestir y entonces hizo una fiesta. Hoy el Señor está esperando por ti para hacer una fiesta en la patria celestial y darte la bienvenida en su casa otra vez. ¿Acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que nuevamente empiece una experiencia gloriosa y maravillosa con el Señor? ¿Acepta usted abandonar el mundo de los carnales en la iglesia del Señor y comenzar otra vez la vida de los espirituales, los llenos del Espíritu Santo, los que están completamente cambiados y transformados por el Espíritu, los que viven la santidad del Señor? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Dios, le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos lave, nos limpie, nos cambie y nos transforme. Para que el Espíritu Santo venga y repose en nosotros, Señor. Y entonces nuestro testimonio, Señor, inspire a nuestros hijos y nuestras hijas. Inspire a la esposa o al esposo, inspire a la familia a entregarse a usted. Ábranos los ojos, Dios, antes que sea demasiado tarde, y enfóquenos en su persona y su obra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.